Viernes para todos ustedes. A esta hora de la mañana nos estamos ya casi despidiendo de esta semana en un septiembre 11, por cierto, conmemorando también, recordando lo que fueron los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, hace ya cuántos años, y en tiempos de pandemia, bueno, pues habrá una conmemoración pues ajustada a los tiempos que se están viviendo el día de hoy. Pero también estamos saliendo al fin de semana con la expectativa de lo que puede suceder en lo que es la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, porque pues durante las próximas horas estaremos conociendo si es que el candidato, el presidente Donald Trump, de origen cubano, Mauricio Claver Carone, hoy el encargado de lo que es la política del hemisferio occidental del presidente Trump, pues se queda al cargo de esta institución en medio de toda la polémica que ha desatado que no sea un latinoamericano, porque él está directamente allá en la Florida, nació allá en la Florida, mejor dicho. A quien le voy a preguntar qué opina y lo que hay en juego, pues es a un contacto, yo diría que conozco hace muchísimos años, desde que comencé esta carrera periodística, y si no me equivoco, José Antonio Campo, tú estabas como el secretario ejecutivo de la CEPAL, y bueno, hoy estás como académico también en la Universidad de Columbia. José Antonio Ocampo, perdón, es director del Departamento de Asuntos Económicos y Políticos de la Escuela de Estudios Políticos e Internacionales en la Universidad de Columbia, así que él está justamente en Nueva York. ¿Cómo estás? Bueno, encantado de estar contigo, Gabriela, de nuevo, ahora por este medio. A mí también me da muchísimo gusto de estos encuentros que uno celebra poder realizar. A ver, José Antonio, hay mucho, se ha dicho mucho, yo estuve entrevistando a Laura Chinchilla y cuando se promovía también ella como candidata, primero aspirante y luego candidata, no pudimos contactar al argentino también que estaba como candidato, pero el punto es que mañana podría ser un día de definiciones para el BID en su presidencia. ¿Qué nos puedes contar tú respecto de lo que puede pasar mañana? Bueno, la verdad es que este es un capítulo bastante desafortunado en las relaciones interamericanas, porque refleja, en primer lugar, una profunda división entre los países latinoamericanos y además refleja si se quiere, la conexión con los temas políticos de los Estados Unidos. Esa mezcla realmente no ha sido afortunada en el caso pues, de esta elección. Mañana puede haber dos escenarios, ¿no es cierto? El primer escenario, y yo diría de pronto el más probable, es que sea electo el señor Claver como presidente del BID. El segundo es que no se logre el quórum para la elección del 75% y por lo tanto, digamos, la elección sea pospuesta, que es por lo demás lo que hemos señalado muchísimos críticos de este proceso tal como se ha dado. ¿Qué partes del proceso has criticado que es importante subrayar hoy día? Bueno, lo más importante que hemos subrayado todos los que hemos criticado este proceso es que consideramos que hay un acuerdo político implícito de que el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo sería siempre un latinoamericano o un caribeño, o una latinoamericana o una caribeña, ya que tuvimos una candidata latinoamericana muy importante que se retiró. Este acuerdo, pues que tiene, digamos, toda la vida del Banco Interamericano de Desarrollo, además tuvo el respaldo del presidente Eisenhower, que fue el presidente de los Estados Unidos cuando se lanzó el Banco Interamericano, que fue, dicho sea de paso, una de las respuestas a la Revolución Cubana. Entonces, así ha estado en manos de 4 latinoamericanos a lo largo de su historia. Esa presidencia latinoamericana para todos los latinoamericanos es muy importante, precisamente para lograr los acuerdos políticos internos entre países latinoamericanos que son esenciales pues para avanzar la agenda, que ahora además es crítica por los efectos de la pandemia del COVID-19.
Así es. Habíamos hablado de este fuerte revés y este colapso económico y por lo tanto cómo se va a necesitar a las instituciones multilaterales. El BID, pues una organización o institución que no solamente da dinero, fondos, unos 10.000 millones de dólares al año, pero también una increíblemente importante asistencia técnica y de ahí es que en tiempos de reconstrucción y de revés por el COVID-19 es que se hace muy importante entender los sesgos con los que se podría dirigir esta institución. ¿Qué es lo peor que puede pasar, en tu opinión, con una presidencia de Claver Carone y por qué no se le da el beneficio de la duda en medio de todo lo que ha ocurrido ya? Yo diría, a ver, primero, considero totalmente inconveniente que Estados Unidos no solo controle el Banco Mundial, sino también un banco regional, el nuestro. Entonces eso le da excesiva influencia a Estados Unidos sobre la banca multilateral de desarrollo, que debe jugar un papel crítico en la reactivación de todas las economías en los próximos años, como lo jugaron los bancos multilaterales después de la crisis del 2008-2009. Ahora, eso requiere una capitalización importante de todos los bancos de desarrollo, como la que tuvo lugar en el 2009, precisamente para responder a la crisis de entonces. Los dos bancos más importantes para América Latina son el Banco Interamericano y la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina. Entonces, la capitalización de estas dos entidades es fundamental. El Banco Mundial también juega un papel, pero es hoy en día bastante más reducido en términos de financiamiento. Entonces, el tema de la capitalización del Banco Interamericano de Desarrollo, pues es un tema que tendrá que llegar al Congreso de los Estados Unidos, dado que los Estados Unidos pues tienen el 30% del capital y han sido muy renuentes a reducir esa participación, que es otra alternativa. O si no quieren capitalizar el banco, deje que otros países capitalicen al banco. Pero eso ha sido una postura en la cual Estados Unidos también ha sido bastante renuente, digamos, a aceptar. Y pues lo que hemos visto en términos del debate de los Estados Unidos es que, digamos, si el señor Claver se vuelve presidente del banco, va a haber bastante resistencia en el Congreso de los Estados Unidos a aprobar una capitalización del BID. Primero por parte de los demócratas, que además, si controlan, pues si ganan la presidencia y controlan el Congreso, pues sería como tener alguien contrario a ellos al frente del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero también hemos visto, digamos, afirmaciones de varios parlamentarios republicanos importantes que dicen que tampoco apoyarían una capitalización del BID con el señor Claver como presidente del banco. Otro de los escenarios que acabas de subrayar y que incluso varias, digamos, periodistas financieros han empezado ya a especular, pues tiene que ver con el escenario de la falta de quórum, si es que los países hay suficiente quórum para aprobar esta candidatura. Es importante hablar de lo que ha sucedido en días pasados y semanas pasadas. Muchos países, entre ellos Argentina, incluso también Costa Rica, la Unión Europea misma, dijeron que se debería posponer la elección y que lo correcto sería posponerla incluso hasta 2021, una vez que se despeje el panorama político electoral en Estados Unidos, después de la elección del 3 de noviembre, saber si Trump se reelige o no, o si es Joe Biden. Aquí el tema, y de lo que se está hablando en las últimas horas, José Antonio Campo, es que el gobierno de México, que había sugerido que se pospusiera la elección, se está especulando que al final sí se va a presentar. Argentina ya dijo el gobierno argentino que no se va a presentar, por lo que está restándole, digamos, esto que es el quórum, pero un país como México, que tiene el 7,3% de lo que son los votos, podría lograr que se genere ese quórum necesario de 75% de participación de los países miembros para lograr esa elección. Esa parece ser que es el escenario que más probable, es decir, que uno de los países que primero dijo hay que posponer la elección, pues al final del día sí esté presente y se haga ese quórum. ¿Tú ves este como el escenario más probable también? Sí, a ver, tal vez comienzo resaltando que la posición que plantearon varios expresidentes latinoamericanos
era precisamente que se debería posponer la elección. Y en realidad digamos, lo óptimo sería posponerla hasta marzo del año entrante, cuando tiene lugar la asamblea regular en Barranquilla, en Colombia, en mi país. Exacto, perdón que te interrumpa. Asamblea que fue pospuesta este año, en su edición de este año, justamente por la pandemia. Perdóname. Exactamente. Y esa fue la posición que también asumimos un poco más de 140 exfuncionarios públicos académicos latinoamericanos en una declaración de amplio alcance organizado por lo que llama la Mesa de Reflexión Latinoamericana. Y en ambos casos, tanto en la posición de los expresidentes como en la posición nuestra, resaltamos que el presidente debería ser un latinoamericano o un caribeño. Digamos que es la posición que hemos asumido. Ahora, el tema del quórum es obviamente el tema crítico. Digamos, en ese momento, digamos, realmente lo único que, como decía al comienzo, podría evitar que se eligiera mañana al señor Claver como presidente del BID sería que no hubiera quórum. Y ahí la posición de México es crítica, pero también debo decir la posición de Brasil. Entonces hay chismes de que, digamos, detrás del tema mexicano hay ofrecimientos de cargos que son inconvenientes desde el punto de vista de Brasil. Entonces que Brasil entonces se sumaría a los países que no participarían en la votación. Yo O sea, siempre hay todo tipo de chismes, digamos, sí, sí. en esas últimas horas. Una cosa que no es chisme, pero que es una realidad y sobre la cual yo pues me he sostenido mucho, pues es que el presidente Bolsonaro es un gran fanático, la familia Bolsonaro en general, del presidente Donald Trump, y que si Trump ha dicho algo de la hidroxicloroquina, pues Bolsonaro lo repite, y si en muchas, hay una cantidad de ejemplos que nos marcan un patrón de conducta del presidente Bolsonaro en relación con, digamos que el ídolo o aquel presidente que le genera mucha admiración, que es el presidente Trump, tú lo sabes muy bien. Oye, yo quiero cerrar esta conversación, mi estimado José Antonio, con algo que dijiste al principio que me parece muy relevante, la división que hay entre los países de la región. En otros años se habría visto esto, Claver Carone dice y lo ha dicho que ha tenido el apoyo de 15 países, Colombia uno de ellos, obviamente la situación de Venezuela y el apoyo de la administración Trump a Venezuela podría ser otro de los factores, pero al final del día lo que está atrás es qué divididos nos vimos como región en relación con esta candidatura. ¿Qué lectura le das a esto, pasada incluso la elección del presidente del BID? Bueno, esto tiene que ver con un tema más amplio, que en una declaración de un poco más de 30 personas que llamamos el Consenso Latinoamericano 2020, nosotros, una de las frases que tenemos es que había que despolitizar la integración latinoamericana. O sea, uno vea, digamos, por qué o cuál es una de las fortalezas de la Unión Europea, que la apoyan gobiernos de derecha o izquierda en los distintos países. Y si hay cambio de gobierno, nadie se sale de la Unión Europea o intenta cambiarla radicalmente. Digamos, es un proceso de largo alcance, digamos, es una alianza de estados. ¿Ok? Y ese es un tema cuando se politiza, como se ha politizado en distintos momentos en el mercado común centroamericano, la comunidad andina o Mercosur, digamos, realmente, digamos, se debilita enormemente el proceso, casi que a veces se destruye el proceso por un tiempo. Entonces, esto no puede pasar en el BID y es lo que está pasando en el BID. Digamos, es fatal para la América Latina estar tan dividida políticamente y no reconocer que esta es una institución que tiene que apoyar a los gobiernos del momento, sean de derecha o sean de izquierda. Digamos, es un apoyo a la región, es un compromiso con estados latinoamericanos y no con gobiernos latinoamericanos. Pues no lo pudiste haber dicho mejor, más claro que ni el agua, y decirte que entonces todos estamos a la expectativa de lo que va a suceder en las próximas horas. Ya le pedimos una entrevista también al señor Claver Carone para que nos diga cuál es, digamos, la prioridad y cómo se perfila el BID en un año como el 2021, que tendremos cualquier cantidad de desafíos. Ya sabes tú cómo está la región, no te lo tengo que decir. Te mando un abrazo, te agradezco muchísimo, es un gusto volverte a ver y bueno, regresa pronto o te buscaremos pronto para otros temas, José Antonio. Bueno, búsquenme pronto, encantado. Cuídate mucho, José Antonio Campo, para ustedes.